Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles el último capítulo de este fanfic que nos ha acompañado por un tiempo. Espero que les haya gustado esta historia que traje al canal. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Los hermanos Logia por Kairomaru. 71. Frutas del diablo y una llegada atronadora. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. Mientras Rocketman avanza a toda velocidad por las vías hacia Enies Lobby, Puffington llega a la estación diurna. Mientras las fuerzas que tienen a Robin y Flanky en sus garras toman posiciones en la isla, el CP9 lleva a los dos importantes prisioneros a la Torre de la Justicia. Spandan tiene 2 recompensas para sus veteranos agentes encubiertos. Sin embargo, la llegada de los sombreros de paja se acerca rápidamente y sacudirá la isla judicial más que cualquier otra cosa en la historia. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. Echa un vistazo a la página de tropes de esta historia. Si eres un tropero, no dudes en añadir contenido. El capítulo 72 ya está disponible para los usuarios. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 71 Frutas del diablo y una llegada atronadora. En la estación diurna de Enies Lobby, el Puffington había llegado, emitiendo el silbido habitual al abrirse las puertas para que todos los marines y agentes de Cyberpol desembarcaran. La mayoría de los agentes y marines guardaron silencio al desembarcar y se dirigieron a sus puestos asignados para la sesión informativa posterior a la misión. Otros susurraban entre ellos sobre cómo el viaje había transcurrido sin incidentes. Aunque la mayoría no lo diría, varios marines consideraron esta misión una pérdida de tiempo, ya que en cuanto el tren marino partió de Battle 7, justo antes del impacto de Aqua Laguna, nadie pudo seguirlos. Nos dirigimos a la Torre de la Justicia de inmediato, dijo Lucia Bueno, Califa y Kaku mientras Robin y Flanky eran prácticamente arrastrados encadenados por los marines y agentes de Cyberpol. Oye. Cuidado. ¿Quién te crees que soy? Le espetó Flanky a uno de los marines que manejaba la gruesa cadena que llevaba atada, aferrándose a la cabeza del hombre con las mandíbulas. ¡Ay! ¡Para! Gritó el marine mientras otros 2 marines apartaban a Flanky de su compañero. Mientras varios marines arrastraban a Frankie, maldijo internamente que estaba casi sin energía en ese momento o sería capaz de dar una pelea increíble. Cuidado. Este tipo muerde. Gritó un marine en advertencia mientras varios otros agentes de Cyberpol y marines sacaban sus armas para disuadir a Frankie de ofrecer más resistencia. Lucy miró a Frankie. Es ruidoso, ¿verdad? Atori, sentado en el hombro de Lucy como siempre, emitió un breve trino. Co. Co. La paloma batió las alas una vez, como para expresar el enfado de Lucy con Frankie. Robin sintió las miradas de docenas y docenas de marines sobre ella y la mayoría de ellos no se callaron en sus comentarios. Justo lo que esperarías de CP9. Así que es ella, ¿eh? La que el gobierno lleva 20 años persiguiendo, Nico Robin. Es absolutamente preciosa.
declaró uno de los marines más jóvenes, trastabillando con la primera palabra, solo para que sus marineros mayores lo callaran antes de meterse en problemas. CP9 caminaba delante de Robin y Frankie, con el sendero pavimentado bordeado de marines a un lado y agentes de Cyberpol al otro. La enorme puerta en lo alto de una gran escalera de piedra tenía dos puertas igualmente enormes que estaban cerradas. A ambos lados de la imponente puerta principal había dos puertas más pequeñas que se abrían para el paso del personal, evitando así la necesidad de abrirlas con frecuencia. Sobre la puerta de piedra blanca también había tres enormes cañones, diseñados para hundir barcos y repeler a cualquier invasor antes de que pudiera llegar a la isla. Abre la puerta principal. Las dos enormes puertas se abrieron lentamente hacia adentro. El mecanismo no compensaba su increíble peso, por lo que la puerta solo podía abrirse a una velocidad determinada. Para cuando CP9 llegó a lo alto de la escalera de piedra con Frankie y Robin, las puertas se abrieron por completo con un fuerte golpe de piedra contra piedra. ¿Qué pasa con este lugar? Nunca había estado en una isla como esta. Gritó Frankie a gritos mientras se veía obligado a caminar por el ancho sendero que conectaba la isla principal con la tierra afuera del anillo de la cascada. Eso es una cascada. Hay un agujero enorme en el océano. ¿Qué pasa con esta isla? Cállate y camina, dijo Blueno rotundamente. Frankie, ignorando por completo a Blueno, echó un vistazo al borde del puente natural. No veo el fondo. ¿Qué demonios? Cállate. El tono frío de Lucy cortó el aire al llegar a la mitad del puente de tierra y oír el fuerte golpe de las puertas de piedra al cerrarse tras ellos. El fuerte sonido se extendió por toda la isla, alertando a todos de que las puertas principales se habían abierto y luego cerrado. Torre de la Justicia, parece que Lucy y los demás han vuelto, dijo Spandan mientras miraba por la ventana de su oficina. Y me han traído los mejores recuerdos de mi vida. Se rió mientras apoyaba una sencilla espada en su hombro. Bueno, en serio, es la primera vez en 5 años que los 8 miembros del CP9, incluido yo, estamos en el mismo lugar a la vez. Es un día feliz. Y aún así, dejó caer un periódico sobre su escritorio mientras miraba fijamente a los tres hombres sentados en el sofá frente a él. ¿Qué demonios es esta noticia? Era bien sabido que el periódico de la economía mundial no estaba bajo el control del gobierno mundial, y artículos como este lo demostraban aún más. En este plan para asesinar al líder del distrito del ejército revolucionario, según sus órdenes, solo tenía que eliminar a 3 personas, pero mató a 23. Si tiene una excusa, dígala. Que el público se enterara de operaciones clandestinas como esta, especialmente las que terminaban en masacres, perjudicaba al gobierno mundial y, a su vez, al CP9, lo que significaba que él quedaba mal como líder. Si algo odiaba Spandam, era quedar mal y tener marcas de fracaso en su historial. No podría ascender hasta los puestos más altos del gobierno si se le consideraba un fracaso. Yoyoy. El hombre más alto de los 3 se lanzó del sofá hacia adelante y se golpeó la cabeza contra el suelo, levantando las piernas en el aire mientras prácticamente hacía el pino, en lugar de una gojeza como es debido. Le pido disculpas. Director, la culpa es mía. Era un hombre muy alto, de 338 centímetros de altura, lo que lo hacía destacar entre sus compañeros del CP9. Tenía manos enormes, una enorme melena de pelo rosado, y a menudo mantenía el ojo derecho cerrado. Al igual que los demás agentes del CP9, vestía traje negro, pantalón negro y camisa negra, pero en lugar de zapatos de vestir negros, llevaba chanclas con calcetines verdes, corbata verde y protectores de manos atados a la palma. En definitiva, claramente tenía un toque kabuki. Yoyoy. Ioi. Basta, Kumadori. Los hombres no deberían agachar la cabeza tan fácilmente. Le gritó el hombre sentado en el centro del sofá al hombre postrado. Voy a explicarle lo que le pasó al director, así que cálmate. Era un hombre de piel oscura, con bigote fu manchú, perilla puntiaguda y cabello largo trenzado en una gruesa coleta que se parecía un poco a la cola de un escorpión. Una cicatriz le recorría el ojo izquierdo en diagonal. Llevaba unas pequeñas gafas de sol puntiagudas en la frente, pequeños pendientes de aro y una corbata negra sobre el pecho desnudo. Vestía una camiseta tradicional negra de kung fu, blanca por la mitad y siempre abierta. También llevaba una faja roja alrededor de la cintura sobre pantalones negros de kung fu y zapatos negros a juego. Kumadori sacó un cuchillo largo y lo acercó a su vientre. Yoyoy. Lo siento mucho, director. En esta triste situación, me cortaré el vientre y asumiré la responsabilidad. Jabra se levantó de su asiento y le gritó a Kumadori. No seas idiota.
Se giró hacia Spandam. No es así, director. Nos infiltramos en la fecha prevista, como se nos ordenó, para llevar a cabo el asesinato, pero nuestro plan, del que nadie debería saber, se filtró. El tercer hombre, al final del sofá, era grande, corpulento y de formas extrañas, con una cremallera amarilla que le cubría la boca, totalmente funcional, lo que le obligaba a desabrocharla si quería hablar. Como la mayoría de los agentes del CP9, vestía traje formal negro y llevaba el pelo verde bien cuidado. Tenía hoyuelos morados en las mejillas y barba incipiente en la barbilla. La única rareza de su traje era que las mangas de la chaqueta eran demasiado cortas, dejando al descubierto sus muñecas, cada una cubierta por una pulsera roja brillante. Se subió la cremallera y respondió a la revelación de Jabra sobre la filtración de información. Fui y delaté nuestro plan de asesinato por toda la ciudad. Chapata. ¿Qué? Jabra giró la cabeza de golpe para mirar al tercer hombre tan rápido que su larga coleta se agitó. ¿Otra vez tú, Fukurou? Casi le gruñó a su compañero. ¿Para qué crees que es esa cremallera en la boca? Agarró la mejilla del hombre más grande y tiró de ella. ¿Cuándo vas a arreglar esos labios que se mueven? Somos agentes secretos de estricta confidencialidad. Fui y lo dije. Chapata, dijo Fukurou sin remordimientos. Yoyoyoy. Por favor, no culpes a Fukurou. Yo asumiré la responsabilidad. Declaró Kumadori en voz alta. Harakiri. Se apuñaló el estómago. Tekai dijo una fracción de segundo antes de que la punta de la hoja lo tocara. Se oyó un ruido similar al de metal contra metal cuando el cuchillo no logró penetrarlo en absoluto. ¡Qué humillación! No puedo morir. Jabra miró a Kumadori con enojo. Muérete de una vez. Spandam suspiró mientras cogía su café. Ya basta de gente. Dio un sorbo y abrió mucho los ojos por el calor. Caliente. Apartó la taza de golpe, salpicando el café por todas partes. Se me derramó el café. Que nunca se diga que el CP9 no era un grupo excéntrico dentro del gobierno, al que solo se le permitía hacer esas cosas porque no existía oficialmente. Hombre cohete, Kokoro colocó un sencillo mapa de Enies Lobby en el suelo para que los sombreros de paja pudieran verlo. Por suerte, era mucho mejor que su mapa de Batter 7, que les había dado cuando se conocieron en la estación Shift. Escuchen, piratas. He estado en esta isla varias veces como conductora del tren del mar, y esto es lo que sé de la distribución de Enies Lobby. Señaló la valla de hierro que rodeaba la isla, luego las dos puertas en la parte delantera, seguidas de la torre y las puertas de la justicia detrás de la isla. Hay una gran valla de hierro que impide que cualquier barco se acerque a la isla, excepto por la parte delantera. Primero tendremos que ocuparnos de eso. Sin embargo, son estas dos puertas, la puerta principal y la puerta de la isla, las que debemos abrir si queremos detener a Rocketman a toda velocidad. Tocó los dos puntos en el mapa. ¿Qué es la parte negra? Preguntó Nami, señalando el gran círculo negro que rodeaba a Enies Lobby, entre la isla y la verja de hierro. Esa es la cascada, pero la verás cuando llegues, dijo Kokoro mientras tomaba un sorbo de su botella de licor. Usopp parpadeó mientras miraba el mapa. La isla está en medio de una cascada. ¿Es eso siquiera posible? Mikita se quedó boquiabierta ante la aparente imposibilidad de una isla en medio de una cascada enorme. Entonces, solo necesitamos abrir ambas puertas, ¿no? Luffy hizo la pregunta más simple. Entendido. Sanji revisó el mapa y lo memorizó rápidamente. Tenemos que impedir que se lleven a Robin por las puertas de la justicia del fondo, parece una línea recta para llegar. El único lugar que parece conectar con ellos es esa torre al final de la isla. ¿Y qué pasa con todos los marines de la isla? Preguntó Chopper, sabiendo que una isla gubernamental tendría que tener muchos marines. Tendremos que luchar contra ellos, respondió Giddy con determinación mientras observaba el sencillo mapa. No nos dejarán recuperar a Robin y Frankie, y tampoco sabemos con exactitud contra cuántas personas lucharemos. Podrían ser 2000, 3000, o incluso más. Zoro apenas echó un vistazo al mapa antes de volver a revisar sus espadas. Entonces tendremos que estar preparados para luchar contra esos miles de enemigos. Echó un vistazo a las 3 piezas de Climatact en la cadera de Nami. ¿Cambiaste de arma, Nami? Ciertamente se veían diferentes a como recordaba su arte. Nami sonrió y sacó las 3 piezas para mostrárselas a todos. No. Este es el Climatact perfeccionado. Usopp lo modificó para incorporar algunos de los diales que obtuvimos de Esquipiea. Le dedicó una sonrisa al pistolero por su trabajo en su arte.
No fue fácil, pero con las notas de pagaya, logré reducir el exterior de las carcasas y mantener las partes internas intactas para poder encajarlas en las esferas al final de cada parte del Climatact. Declaró Usopp con una sonrisa radiante, con el pulgar apuntando hacia su pecho. No es por presumir, pero es mucho más poderoso que la versión original, ya que usé varios tipos de diales de nube, un dial de trueno y un dial de calor. Es mi mejor trabajo hasta la fecha. Es increíble, exclamó Chopper, mirando a Usopp y al Climatact perfeccionado con ojos brillantes. Kokoro rió un poco ante el entusiasmo y la resistencia de los sombrero de paja. Espero que sigan así. Pronto llegaremos a Enies Lobby. Gagagaga. Enies Lobby, oficina de Spandam. Ha pasado tiempo, director, saludó Luffy a Spandam, con Califa, Kaku y Blueno detrás de él. Bienvenidos de nuevo, Luffy, Kaku, Blueno y Califa. Spandam les dio la bienvenida con una sonrisa desagradable. Califa se ajustó las gafas. Eso es acoso sexual. Solo dices tu nombre. Spandam cuestionó la acusación. Cutie Flam, autor de la agresión física a un empleado del gobierno hace 8 años en Battle 7, y Nico Robin, autor de un ataque a un buque de guerra hace 20 años en Oara, West Blue, han sido detenidos sin mayor dificultad. Perdimos al novato, Nero, en la captura de los criminales, pero fue simplemente porque no era útil para el CP9. Los criminales están al otro lado de la puerta. Luffy presentó un informe resumido de la finalización de su misión de 5 años. Jabra miró por encima del respaldo del sofá con una mueca de desprecio. ¿Cuánto tiempo sin verte, Luffy? Estás más descarado que nunca. Te ves más estúpido que nunca, Jabra, respondió Luffy rotundamente al otro agente. Kaku intervino para evitar una discusión. Ya basta, ustedes dos. Acabamos de volver. Kumadori respaldó a Kaku. Yoyoi. Tiene razón. Ya basta. Han pasado 5 años desde la última vez que nos vimos. Chapapa y Fukurou cerró la boca y de repente se levantó de su asiento y se dirigió directamente hacia Califa, con las manos juntas frente a él, casi como en una pose de meditación. Califa no tardó en lanzar a Fukurou de una patada hacia Blueno. El hombre corpulento lo apartó de un puñetazo y lo dirigió hacia Kaku. El hombre de nariz cuadrada lo empujó con el codo hacia Luffy sin dudarlo. Entonces Luffy pateó al hombre corpulento y redondo, haciéndolo rebotar en el suelo de piedra y luego rodar contra la pared. Pensé que nos pondrías a prueba de inmediato, Fukurou dijo Califa mientras se acomodaba las gafas. Habilidad Rokusiki. Clasificación Teawase, murmuró Fukurou, con las manos aún juntas y los ojos cerrados, mientras comparaba la fuerza de los golpes que acababa de recibir. Si el Doriti, la fuerza, de una persona normal con un arma se califica como 10º, entonces, basándome en eso, clasificaré tu Doriti, empezando por, señaló primero a Califa. Califa, 630. Su mano se movió para señalar a Blueno. Blueno, 810. Se dirigió a Kaku con cierta sorpresa. Kaku, 2200. Cuando señaló a Luffy, sus ojos se abrieron considerablemente. Luffy, 4000. 4000. Jabra se puso de pie de un salto y gritó. ¿En serio? Ese tipo de Doriki es inaudito. Fukurou casi pareció divertido con la reacción de Jabra. Es verdad. Todos se han vuelto más fuertes. Chapata. Continuó con una amplia sonrisa. También he medido recientemente a Jabra y a Kumadori, así que sé quién es el más fuerte. Casi exclamó antes de enumerar a todos los miembros del CP9 en orden descendente. Luffy. 4000. Kaku. 2200. Jabra. 2180. Blueno. 820. Kumadori. 810. Yo. 800. Califa. 630. Jabra señaló a Fukurou con fastidio. Oye. Me opongo, Fukurou. Luffy es una cosa, pero ¿por qué estoy por debajo de Kaku? Chapata. Kaku también se ha vuelto fuerte, respondió Fukurou simplemente, sin siquiera girarse para mirar a Jabra. Oye, Kaku, no te engreas. Los rankings de Teawase solo miden el poder físico. Jabra casi le espetó al silencioso Kaku. En una pelea de verdad, usaré el poder de mi fruta del diablo. No lo olvides nunca. Señaló a Kaku con fiereza. Piensa lo que quieras. No me interesa, dijo Kaku sin darle a Jabra ningún motivo de irritación. La expresión de Luffy no cambió, aunque sus siguientes palabras claramente iban dirigidas a Jabra. Bien. No escuches lo que ladra ese perro callejero. Jabra miró a Luffy con dureza.
¿Qué quieres decir con perro callejero, Luxi? Le gruñó a su compañero. Monstruo con cara de gato. La mirada de Luxi se volvió más aguda cuando él y Jabra comenzaron a cambiar, usando los poderes de su fruta del diablo mientras gruñían y rugían el uno al otro. Basta ya, vosotros dos. Reprendió Califa a ambos hombres con un suspiro. Kaku también suspiró al ver a Luxi y Jabra discutiendo. Jabra sí que es susceptible. Todos los guardias de la isla cotillaban hoy sobre cómo ayer te dejó esa camarera. Gaterine soltó Fukurou sin miramientos. Oigan. Un momento. ¿Cómo saben todo el mundo eso? Gritó Jabra, que había recuperado su forma humana normal mientras miraba fijamente a Fukurou. Bueno apartó la mirada de Jabra, con expresión impasible. ¿No es obvio? Fukurou volvió a hablar. Lo hablé en la isla principal. Chapapata. Tú. Jabra estaba al lado de Fukurou, agarrándole la mejilla y cerrándole la boca con fuerza. Uf. Esto solo ocurre porque empezamos con esta tontería de la clasificación justo después de conocernos. Spandam hizo una mueca a sus subordinados. En cuanto dominaron el Roku City, superaron con creces el rango de los humanos normales. Incluso un Doriki de 500 los convierte en superhumanos. El director tiene un Doriki de 9. Chapata. Fukurou abrió parcialmente la cremallera de su boca para delatar la debilidad de Spandam. Spandam golpeó el escritorio con las manos. Cállate. Eso no importa, porque soy el director. Y tengo mi espada especial de repuesto. Califa miró fijamente a Spandam. Hace mucho tiempo que sé lo débil que eres. GRK. Spandam se desplomó un poco hacia adelante, con el orgullo claramente herido. Deberías tener cuidado con lo que dices, Califa. Eso es acoso sexual, respondió Califa con un ligero brillo en sus gafas. Spandam la miró boquiabierto. ¿Eh? Solo porque te respondí. Director, y la voz de Califa era plana. ¿Qué? Preguntó Spandam, mientras su autoestima recibía múltiples golpes consecutivos. Califa se subió las gafas, haciendo que brillaran aún más. Eso es acoso sexual. Spandam casi se cae al suelo, desplomándose contra su escritorio. ¿Qué? El hecho de que existo. Yoyoy. Eres demasiado atrevida, Califa. Declaró Kumadori, interponiéndose entre Spandam y Califa. Director, me cortaré el estómago para compensar. Sacó su cuchillo de nuevo y lo apuñaló directamente en el estómago. Te caí. La hoja se detuvo en seco contra su cuerpo. ¡Qué vergüenza! No puedo morir. Quizás mi madre en el cielo me esté cuidando, y Jabra fulminó con la mirada a Kumadori mientras el hombre más alto se desplomaba. Date prisa y muere ya. Spandam se levantó de su escritorio, sacudiéndose la herida en su orgullo. En fin, buen trabajo en tu misión de 5 años, luego, te daré recompensas. Miró a Califa y luego a Kaku, pensando en las frutas del diablo que había conseguido en el mercado negro. Primero, preséntame a la última esperanza de este mundo. Recuperó su personalidad altiva y arrogante mientras miraba hacia las puertas de su oficina. Robin y Flanky fueron arrastrados a la habitación y obligados a permanecer de pie frente a Spandam, notablemente a una distancia segura para que CP9 pudiera protegerlos si alguno de ellos intentaba saltar sobre él, mientras él estaba sentado sobre su escritorio. Jejeje. Jajajaja. Me siento genial. Exclamó Spandam entre risas al ver a Robin con las manos esposadas a la espalda con piedras marinas y a Flanky envuelto en gruesas cadenas de hierro. Me sorprende que sobreviviste a ese incidente de hace 8 años, Cutiflan. Frankie ni siquiera se molestó en mirar a Spandam. Y aquí está la mujer más buscada del mundo, Nico Robin. Los ciudadanos del mundo no tienen ni idea de lo noble y grandiosa que será nuestra labor en este día. De hecho, no se enterarán hasta dentro de varios años. Spandam tenía una sonrisa sombría en el rostro mientras miraba fijamente a Robin. En mi opinión, la justicia que ofrecen los ancianos que actualmente dirigen nuestro gobierno es tibia. Sin sacrificios, no podemos lograr nuestro objetivo. Levantó las manos, con los dedos curvados hacia adentro, y su sonrisa sombría se volvió casi maníaca a medida que su voz se elevaba. Trabajamos por la paz de toda la humanidad. Es justo y bueno que matemos a los necios que interfieren con nosotros. Son sacrificios hechos por la paz mundial. Por supuesto que debemos eliminar a los hombres Gyojin y a cualquier otro traidor que no esté dispuesto a obedecer. Frankie le gruñó a Spandam. Toma riesgó su vida para proteger los planos por culpa de idiotas como tú.
rugió mientras saltaba la distancia que los separaba. Ningún miembro del CP9 se movió para proteger a Spandan, demostrando cuánto les importaba realmente su vida, y mordió la cabeza de Spandan con saña. Gritó Spandan de dolor mientras Frankie prácticamente lo azotaba mientras le mordía la cabeza. ¡Ay! ¡Ay! Necesito ayuda. Gritó a sus subordinados para que le quitaran a Frankie de encima. Entendido. Kumadori se levantó, agarrando su shakugan con ambas manos. Su largo cabello rosado se movió de forma antinatural, lanzando a Frankie al suelo. ¡Ioi! ¡Ah! Gruñó Frankie, lamentando una vez más su poder casi agotado. Con Frankie sometido, Spandan recuperó rápidamente su falso coraje y empezó a patear al hombre caído una y otra vez. Parece que tu temperamento no ha cambiado desde la última vez que nos vimos. Aún recordaba vívidamente cómo le habían destrozado la cara con la culata de un rifle. Cutiflam, si hubiera sabido antes que estabas vivo y tuvieras los planos, me habría ahorrado muchos problemas, dijo Spandan mientras pisaba la cabeza de Frankie con una sonrisa burlancia. Arrestarte por crímenes pasados, fue tan fácil. Le dio 3 pisotones en la cabeza a Frankie. En comparación, tu amigo Iceberg era un incordio. Robin mantuvo su expresión estoica, incluso al ver una vez más la profundidad de la corrupción, el nepotismo y la inhumanidad de quienes ostentaban el poder en el gobierno mundial. Pero 20 años de fuga la obligaron a prestar atención y asimilar toda la información que Spandan soltaba sin pensar. Tras la muerte de Tom, Iceberg unió sin ayuda a los astilleros de Battle 7 y creó una gran corporación. Spandan se burló, irritado. Debería haber odiado al gobierno mundial, pero se acercó a él y finalmente fundó la compañía como constructora naval del gobierno. Frankie abrió los ojos de par en par al comprender por fin por qué Iceberg había colaborado tan estrechamente con el gobierno mundial. Es presidente de la constructora naval Calleila y alcalde de Battle 7, la capital del agua. Todos lo apoyan y es indispensable para el gobierno. Incluso nosotros tuvimos que tener cuidado con él. Por eso hizo un trato con el gobierno, pensó Frankie para sí mismo, recordando la discusión que había tenido con Iceberg cuando regresó a Battle 7. Era un hombre inteligente. Ja. Rió Spandan al seguir saliéndose con la suya. Pero entonces el viento empezó a soplar a mi favor, justo cuando se me estaba agotando la paciencia y estaba a punto de tomar medidas drásticas. Fue entonces cuando recibí la buena noticia del almirante Aokiji. Nico Robin estaba en un barco pirata rumbo a Battle 7. Su sonrisa era una cosa asquerosamente oscura, llena de arrogancia y presunción. Para tranquilizarme, me tomé un café y luego planeé todo, incluida la aprobación de una booster call. Hubo algunos pequeños cambios en mi escenario. Eso era un eufemismo, ya que el CP9 casi se vio obligado a salir corriendo de Battle 7 debido a los sombreros de paja y la llegada de Aqualaguna. Pero mira. Tengo a las 2 personas que necesito para activar esa arma ancestral aquí mismo. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada maniática. ¿Entiendes? Los vientos del mundo soplan hacia mí. El poder de gobernar el país que quiera está en mis manos. Ja. ¿Por qué Aokiji te autorizó una booster call? Preguntó Robin. La incredulidad en su voz interrumpió la risa maniática de Spandan, y su ego inflado. Spandan miró a Robin, como si no pudiera creer que una simple prisionera se atreviera a cuestionarlo. Se abalanzó sobre Robin y le dio un puñetazo en la cara, tirándola al suelo. No me hagas preguntas. ¡Qué grosera! Robin se desplomó en el suelo con un gruñido y miró a Spandan, que estaba de pie junto a ella. Frankie fulminó con la mirada la imagen de un hombre que golpeaba a una mujer encadenada. Ja. Asquerosa hija de Ohara, la tierra del diablo. Si no hubiera reconocido el valor de tu existencia, todo habría sido en vano. Deberías estarme agradecida. Declaró Spandan, gritándole a Robin mientras yacía en el suelo con un moretón rojo formándose en la mejilla. De ahora en adelante conocerás un sufrimiento que te hará desear haber muerto muchas veces. Prepárate. Voy a atormentarte, y a usarte, y a arrojarte al mar. Así de graves son tus crímenes. Ja. Robin casi tembló de disgusto cuando Spandan dijo que la usaría con su horrible y quejosa voz. Hombre cohete, bien, gente, ahí está Enies Lobby. Anunció Kokoro mientras la única isla, iluminada por la luz del día a pesar de la hora y la tormenta, aparecía a la vista mientras Rocketman corría por las vías a toda velocidad, incapaz de girar ni detenerse. Miren bien el cielo tras la isla. Esas son las puertas de la justicia.
Todos asomaron la cabeza por las diversas ventanas y solo pudieron contemplar con asombro las puertas de acero que parecían montañas a lo lejos. Eran tan grandes que empequeñecían al mismísimo Enies Lobby. Ninguno de los piratas podía siquiera empezar a comprender cómo se habían construido estructuras tan titánicas. ¿Cómo pueden ser tan grandes?, gritó Usopp, con los ojos casi desorbitados. Son como montañas, gritó Chopper, comparando las puertas de la justicia con las montañas rocosas de su isla natal. Nunca se abren del todo, dijo Kokoro, conociendo de sobra este lugar por experiencia y algunos contactos. Cuando un criminal entra, esa puerta solo se abre un poquito. Y al otro lado hay un nido de reyes del mar, esos enormes como los de los cinturones de la calma, que ningún barco normal puede cruzar. No sé cómo lo hacen, pero el gobierno tiene una forma de pasar. Kokoro se aseguró de que los sombrero de paja comprendieran la gravedad de que Franky y Robin cruzaran las puertas de la justicia y que no podrían recuperarlos si eso sucedía. No pueden perder el tiempo con tonterías. Bien. Lo tengo, declaró Luffy con voz retumbante mientras salía a grandes zancadas y se subía al motor del Rocketman. Miró fijamente a Enies Lobby a lo lejos, casi en el horizonte, sabiendo que tendría que acercarse un poco más para poder alcanzarlo con el poder de su fruta del diablo. Enies Lobby Torre de la Ley, sí, te prometí una recompensa por completar tu misión de 5 años, dijo Spandan con una sonrisa mientras abría una caja fuerte secreta bajo su escritorio y sacaba un pequeño cofre del tesoro. Lo dejó sobre el escritorio, abrió la tapa y extrajo lo que contenía. Una fruta morada parecida a un melón, cubierta de unas distintivas marcas negras en espiral con un tallo verde rizado, y un pequeño racimo de plátanos, aunque rojos en lugar de amarillos, cubiertos de las mismas marcas negras en espiral con un tallo verde que mantenía unido el pequeño grupo de frutas. Toma esto. Puso el melón en las manos de Califa y los plátanos en las de Kaku. ¡Guau! Espera, exclamó Jabra en cuanto vio las frutas. ¡Yoyoy! Esos son Ikumadori también reconoció lo que Califa y Kaku acababan de recibir. Fruta del diablo, dijeron Jabra, Kumadori y Fukurou al mismo tiempo. Tanto Franky como Robin miraron las dos frutas del diablo con los ojos muy abiertos, la sorpresa de ver tan raros tesoros del mar tan de repente fue difícil de contener. Jabra se deslizó hacia atrás casi hasta la pared del fondo, levantando la mano derecha entre él y las frutas del diablo reveladas. Oh, no. No me acerques esa cosa. Es la primera vez que veo uno en persona, dijo Fukurou con cierta emoción. Yoyoy. Yo también, aceptó Kumadori mientras observaba atentamente cada una de las frutas del diablo, con un ojo cerrado. Kaku miró a Jabra, que estaba asustado, desde lejos. ¿Por qué estás tan molesto, Jabra? Jabra tenía la cara cubierta de sudor mientras observaba con recelo las dos frutas del diablo. Idiota. No lo sabes. Si posees esos poderes, significa que un demonio vive dentro de ti. Por ejemplo, si me acercara a esas frutas, un demonio saltaría y empezaría a luchar contra el demonio que llevo dentro, y entonces mi cuerpo explotaría. ¿En serio?, preguntó Kaku con curiosidad, mirando la fruta del diablo que sostenía. Blueno suspiró ante el ataque de nervios de Jabra. No seas ridículo. Un miembro de una agencia de inteligencia no debería dejarse engañar por rumores tan comunes. Los expertos de Grand Line ya han explicado la condición por la cual se transmiten los poderes. Estás hablando de un ejemplo de alguien que se comió dos. Su cuerpo se fracturó hasta quedar inservible, y murió. Los necios codiciosos se autodestruyen, dijo Luffy con frialdad. Si piensas en el riesgo de una sola fruta, puedes imaginar la maldición que conlleva consumir una segunda. ¿Qué? ¿En serio? Jabra se acercó un poco más al grupo ahora que su superstición había quedado atrás. Pero, director, ¿cómo consiguió dos frutas del diablo? ¿Dónde las encontró? Spandan sonrió sombríamente. Tengo contactos, no admitiría que se había gastado una fortuna comprándoselas al oscuro Carry en el mercado negro, como un pirata o criminal común. Cómanlas para futuras batallas, les dijo a Kaku y Califa mientras los dos agentes observaban las frutas del diablo en sus manos. Hazte más fuerte, CP9. Todavía puedo usarlas, pensó Spandan con tristeza. Pero déjenme decirles una cosa. Ni siquiera yo sé qué clase de demonio vive dentro de ellas. Califa y Kaku se sentaron en el sofá, al lado de la oficina de Spandan, que tenía una mesa de centro enfrente. Cada uno colocó su nueva fruta del diablo sobre la mesa. No es una fruta de este mundo,
Siento un poder extraño, algo así como la gravedad, y son completamente desconocidos, dijo Kaku, mirando los plátanos rojos con marcas negras en forma de espiral. Eso no es raro. Califa sabía que aún quedaban muchas frutas del diablo por registrar en la enciclopedia de las frutas del diablo. Luffy se sentó en la silla al final de la mesa de centro. Aprenderás el nombre de la fruta del diablo al manifestar su poder por primera vez. Pero es una apuesta arriesgada el tipo de poder que obtendrás. Si obtienes un poder extraño, tu vida estará arruinada y perderás la habilidad de nadar. Se recostó en la silla y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba a Kaku y Califa contemplar las frutas del diablo. El poder que obtengas dependerá de cómo lo uses. Probablemente no te debilitarás, y no saber nadar no es para tanto. Muchos marineros han perdido la vida buscando una sola fruta del diablo. Cómetelas. Será divertido. Kaku. Califa. No lo hagan. Esto no va a salir bien. Dijo Jabra en voz alta, advirtiéndoles que no consumieran las frutas del diablo. Sabrá a caca. A caca. Fukurou abrió la boca por completo. Jabra no quiere que te hagas más fuerte, Kaku. Chapata. Se rió ante la evidente inseguridad de Jabra al ver que Kaku lo superaba en fuerza. La envidia y los celos manchan el alma de un hombre. Yoyoi. Declaró Kumadori en voz alta. Jabra fulminó con la mirada a los otros dos agentes. Cállense. Piénsenlo ustedes dos, se dirigió a Kaku y Califa. Podrían venderlos por cientos de millones. Un solo mordisco podría arruinarles la vida. Esto podría ser divertido, dijo Kaku mientras pelaba el primer plátano rojo, revelando una pulpa de color amarillo oscuro con las mismas marcas negras en espiral, antes de morder la primera parte. Si es un buen poder, bienvenido. Califa cortó un trozo de la fruta del diablo, parecida a un melón, con cuchillo y tenedor que había estado en la mesa de centro probablemente para picar en la oficina de Spandam y dio el primer mordisco. ¡Ya! Se los comieron. Gritó Jabra entre pánico y consternación. Tanto Kaku como Califa parecían repugnados, cerrando los ojos y Califa incluso puso su mano sobre su boca, mientras se obligaban a tragar la pulpa de la fruta del diablo. ¿Qué pasó? Preguntó Fukurou al ver las reacciones de Califa y Kaku. Yoyoi. ¿Tu cuerpo ha cambiado? Preguntó Kumadori en voz alta. Kaku dijo con voz áspera. ¡Qué asco! Tiene un sabor horrible, Califa parecía estar intentando no vomitar. Oye, intenta hacer algo. ¿Qué tipo de poder obtuviste? Preguntó Jabra, casi impaciente por ver cuánto más fuertes se volverían Kaku y Califa con sus nuevas frutas del diablo. Kaku tenía la cabeza apoyada en la parte superior del sofá, tratando de respirar lentamente para no vomitar. Califa se inclinó hacia adelante, con los ojos cerrados y una mano sobre la boca, por si acaso, mientras hablaba. No siento que nada haya cambiado, pronto notarás la magnitud de la transformación. Nuevos poderes han nacido en ti, dijo Luffy, levantándose de la silla con una sonrisa casi divertida. Tengo muchas ganas de esto. Identifica tus poderes cuanto antes. Si el director te lo ordena, pronto podrás probarlos en combate. Hombre cohete, ya estamos lo suficientemente cerca. Exclamó Luffy en cuanto sintió a Enies Lobby entrar en el alcance de su fruta del diablo. Zoro. Gritó al vagón de pasajeros. Zoro salió, mientras el viento soplaba con fuerza junto al veloz Rocketman, azotándolo con fuerza. ¿Sí? Corten. Luffy señaló la enorme valla de hierro que rodeaba la isla mientras el resto de la tripulación asomaba la cabeza para ver por qué había reprendido a Zoro. Está en el camino. Entiendo. Zoro subió al motor de Rocketman y desenvainó a Yubashiri Santa y Kitetsu. Luffy sonrió a todos mientras su cuerpo chispeaba con electricidad. Voy a abrir las dos puertas grandes. Desapareció en una chispa un segundo después. Luffy. Gritó Usopp, pero Luffy ya se había ido. Vivi le dio una palmadita a Usopp en el hombro. Luffy es el único que puede asegurarse de que las puertas estén abiertas para cuando llegue Rocketman. Solo tenemos que creer en él. La forma en que el poder de su fruta del diablo se disipaba de su cuerpo en finas nubes de arena indicaba su propia agitación. Enies Lobby puerta principal, uno de los muchos marines que vigilaban la puerta notó un cambio en el aire, algo inusual en Enies Lobby, con su clima siempre soleado y estable. Se tocó la camisa y se oyó un ligero chasquido, el crepitar de la estática. ¿Está cargado el aire?
Miró al cielo, pero vio que todas las nubes aún estaban lejos, como era habitual en la isla. Crackbomb, un imponente rayo se estrelló contra el borde de Enies Lobby, lanzando a los agentes de Cyberpol y a los marines por los aires, impactando a quienes se encontraban demasiado cerca del punto de impacto. Muchos vieron cómo se les nublaba la vista al ver el relámpago tan brillante. Gritos y alaridos de conmoción, dolor y terror resonaron mientras un trueno retumbaba en el aire. Luffy pasó junto a los marines y agentes de Cyberpol, derrotados, heridos, aterrorizados y desorientados, sin decir palabra. Solo quienes estaban en lo alto de la escalera de piedra pudieron verlo o reaccionar ante él, pues se encontraban lo suficientemente lejos del rayo como para salir prácticamente ilesos. Los guardias prepararon sus armas. Espadas, lanzas, pistolas y rifles, pero nadie disparó ni cargó contra Luffy. Solo observaban con escalofríos al pirata, con su sombrero de paja cubriéndole los ojos, mientras se acercaba cada vez más. En silencio, Luffy se interpuso entre los guardias reunidos y puso las manos sobre las enormes puertas. Ninguno de los guardias dijo una palabra, seguían temblando en el sitio, pero todos pensaban lo mismo. No puede creer que pueda abrir las puertas principales él solo, ¿verdad? ¡Bam! El golpe de las dos puertas de piedra al estrellarse contra los muros de la entrada fue casi tan fuerte como el relámpago con el que Luffy había llegado. Los ojos de todos los marines y agentes de Cyberpol que observaban se quedaron boquiabiertos, conmocionados. Las puertas principales estaban abiertas de par en par, por las manos de un solo hombre. Luffy cruzó directamente el puente de roca que conducía a la puerta de la isla sin detenerse ni mirar atrás. Sin embargo, esta vez, los guardias de la puerta comenzaron a disparar de inmediato y las fuertes llamadas para apuntar los cañones se oyeron desde lo alto de la puerta principal y la puerta de la isla. Uno de los agentes de Cyberpol dentro de la puerta principal marcó el número del caracol transpondedor y comenzó a reportar el allanamiento. Aquí la puerta principal. Llamando a la puerta de la isla y al director. Un intruso ha entrado por la puerta principal. Mientras las balas le atravesaban el cuerpo con pequeñas chispas eléctricas, Luffy caminó entre la lluvia de disparos sin disminuir la velocidad en lo más mínimo, para el creciente horror de los guardias. Cada vez más gritos de pánico comenzaron a elevarse de los guardias antes de que Luffy levantara su brazo derecho, obteniendo silencio instantáneo. La extremidad se convirtió en un rayo crepitante que Luffy concentró en una forma delgada y contenida similar a una cuchilla, que también tenía unos cientos de metros de longitud, apuntando directamente hacia arriba. Con un movimiento de su brazo hacia atrás, la cuchilla del rayo cortó directamente a través de la parte superior de la puerta principal, atravesando la piedra y el metal sin disminuir la velocidad, destruyendo la parte superior de la estructura y los enormes cañones de artillería que la cubrían. Mientras la piedra y los escombros caían al suelo como un deslizamiento de tierra, Luffy levantó la cabeza. El ala de su sombrero ya no le cubría los ojos. «Muévete», dijo Luffy simplemente mientras caminaba hacia adelante nuevamente. «Que alguien despierte a Oimo y a Akashi. Despiértenlos ya», gritó un guardia. Luffy entrecerró los ojos y se sintió un pulso en el aire. Todos los guardias se estremecieron como si les hubieran dado un puñetazo antes de que se les pusieran los ojos en blanco y comenzaran a desplomarse todos a la vez, algunos echando espuma por la boca. El sonido de sus cuerpos al golpear el suelo, junto con el de sus armas, llenó el aire, pero Luffy no les prestó atención mientras ponía las manos sobre las dos grandes puertas de piedra. ¡Bam! Las puertas se estrellaron contra los muros de la puerta de la isla y Luffy las atravesó. Vio, oyó e incluso sintió a los miles de miembros de Cyberpol y marines reunidos alrededor de su ubicación, pero siguió caminando por la amplia calle principal de Enies Lobby. Marines y agentes se congregaron en las azoteas de los edificios cercanos, a lo largo de las numerosas escaleras que conducían a los diferentes niveles de varios edificios, e incluso en la calle que rodeaba a Luffy, hasta que ya no pudo avanzar más, un gran círculo de espacio lo separaba de los miles de enemigos que le apuntaban con pistolas, rifles, bazucas, lanzas, espadas y todo tipo de armas. «Oye, Luffy sombrero de paja. ¿A cuántos de tu tripulación trajiste?», gritó un marine, con el coraje reforzado por las miles de personas que lo rodeaban. «Hay 10.000 soldados en Enies Lobby», se burló un agente de Cyberpol, mientras la numerosa fuerza reunida resonaba entre risas y abucheos. Luffy respiró hondo. «Tráigame, paloma bastarda», gritó con una voz atronadora que sacudió el aire mientras desataba su haki del conquistador en una ráfaga generalizada que fue como un puñetazo directo al alma de cada enemigo a su alcance.
Los miles de marines y miembros de Zipperpol que habían rodeado a Luffy se derrumbaron como sacos de rocas, ni uno solo de ellos permaneció consciente, mucho menos de pie, todos tenían los ojos en blanco, la boca espumosa y apenas movían mientras yacían esparcidos por el suelo, las escaleras y los tejados. Oficina de Spandam, ¿qué demonios fue eso? Spandam acababa de recibir el informe de que la puerta principal había sido violada cuando la explosión en la misma puerta destruyó la parte superior. Entonces se oyó el fuerte golpe de las grandes puertas de la puerta de la isla al abrirse, más fuerte que nadie en Enies Lobby. El sudor empezaba a cubrirle la cara a Spandam mientras casi la presionaba contra el cristal de una de las ventanas de su oficina. Luffy miró por la ventana con los ojos entrecerrados, pero si uno miraba de cerca, vería la sed de sangre apenas oculta en los ojos oscuros del asesino. ¿Quién podría forzar la puerta principal y la puerta de la isla sin ayuda de nadie, y con tanta velocidad? Preguntó Jabra mientras también miraba por la ventana. El resto del CP9 no pudo hacer comentarios ya que se escuchó un solo nombre pronunciado en voz baja. Luffy, dijo Robin con una leve sonrisa en los labios, tras haber sentido brevemente el haki del conquistador de su amado rozar el límite absoluto de su rango de observación, especialmente mientras estaba debilitada y desgastada por los grilletes de piedra marina, y se sintió inmensamente feliz al saber que ella estaba allí. Sombrero de paja, Monkey D. Luffy, capitán de los piratas del sombrero de paja, con una recompensa de 200 millones Berry. Califa recitó el epíteto y la recompensa del intruso solitario. ¿Un solo pirata se atreve a invadir Enies Lobby? Preguntó Fukurou, con un tono que parecía indicar que no podía creer lo que preguntaba. Spandam comenzó a temblar levemente al recordar las palabras que Aokiji le había dicho al darle el caracol transpondedor dorado que le permitiría invocar un Booster Call. Ten en cuenta que si sigues adelante con este plan, te enfrentarás directamente a un pirata en rápido ascenso y a su tripulación. Ese mismo pirata, Monkey D. Luffy, es el nieto de Monkey D. Garp. Habiéndolo traicionado recientemente, conozco bien su fuerza, y por eso te doy la autorización para una Booster Call. Esta vez le dijo a Aokiji a Spandam con la mirada más seria que muchos habían visto jamás en el rostro del perezoso almirante mientras le entregaba el caracol transpondedor dorado. No lo subestimes, se parece mucho a su abuelo. Spandam apretó los dientes mientras apretaba los puños, luchando contra la creciente ansiedad y el miedo que lo embargaban. Pensé que el almirante Aokiji estaba siendo demasiado generoso con esta afirmación. No pensé que se refiriera a que el gamberro tenía la misma fuerza descomunal que Garp. Gritó para sí, aterrorizado de cualquiera que pudiera abrir de golpe las enormes puertas de piedra de Enies Lobby con las manos desnudas. Director. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Todos los soldados reunidos en la calle principal o sus alrededores han caído. Gritó una voz a través del caracol transpondedor. Director. Spandam miró el auricular con la mirada perdida por un momento antes de negar con la cabeza y llevárselo a la boca. Detengan al pirata a toda costa. No debe alcanzar a los prisioneros especiales. Díganle a Baskerville que movilice todas las fuerzas disponibles en la isla. Que Oimo y casi suban ahora mismo. Sí, señor. La voz del caracol transpondedor respondió rápidamente. ¿Cuáles son sus órdenes, director? Preguntó Luffy, aunque parecía que ya tenía sus propios planes. Protejan a los prisioneros. Todo el CP9, sus órdenes son protegerme, quiero decir, mantener a Nico Robin y Cutie Flame a salvo hasta que el transporte a través de las puertas de la justicia esté listo. Declaró Spandam mientras temblaba violentamente, tanto por la ansiedad como por la rabia. No permitiré que mi plan se desmorone ahora. No cuando estoy tan cerca. Gruñó para sus adentros mientras miraba a Robin y Frankie. Ver la fe en los ojos de Robin y la sonrisa burlona en el rostro de Frankie casi lo hizo estallar. En Enies Lobby la verja de hierro, Rocketman se precipitó hacia la enorme valla de hierro que rodeaba la isla judicial. En la punta del prototipo del tren marítimo, Zoro, Sandai Kitetsu y Yubashiri estaban de pie en sus manos mientras observaba la valla que se acercaba rápidamente. Nimrikiai. Rasomon. Técnica de dibujo estilo 2 espadas. Puerta de la vida delgada, Zoro cortó sus espadas más rápido de lo que la mayoría de la gente podría esperar seguir con sus ojos. La valla de hierro que se interponía directamente en el camino del veloz Rocketman se separó repentinamente del resto. Las gruesas barras de hierro la atravesaron limpiamente, dejando un gran hueco en la primera línea de defensa de Enies Lobby.
Rocketman se estrelló contra las barras de hierro separadas y ni siquiera aminoró la marcha mientras seguía avanzando a toda velocidad, llevándose consigo la parte de la valla cortada. Zoro se subió a la cabina del conductor con Kokoro mientras Rocketman encallaba, levantando tierra, rocas y polvo. Los guardias y soldados que aún estaban de pie gritaron de pánico mientras se apresuraban a apartarse del tren marítimo que avanzaba a toda velocidad. Con su velocidad descontrolada, se estrelló fácilmente por la escalera de piedra y atravesó la puerta principal. Los guardias y soldados inconscientes en la puerta de la isla no pudieron gritar, ni siquiera moverse, mientras Rocketman cruzaba la puerta y finalmente se detuvo en seco mientras arrollaba la calle principal de Nies Lobby. Densas nubes de vapor emanaban de la locomotora dañada junto con una densa nube de humo de carbón. El soldado que acababa de bajar del caracol transpondedor con Spandam, volvió a agarrar el receptor frenéticamente. Director. Más intrusos acaba de asaltar el vestíbulo de Nies y atravesar ambas puertas. La atronadora llegada de los piratas del sombrero de paja ya había sacudido a Enies Lobby más que nunca antes. Fin del capítulo. Spandam y CP9 presionaron el botón Nakama de Luffy. No deberían haber hecho eso. Mientras Spandam les da a Califa y Kaku las 2 frutas del diablo que le compró a Kuro Carry en el mercado negro, quizás no tengan tiempo de conseguirlas con la rapidez con la que han llegado los demás sombrero de paja. Creo que Spandam se dará cuenta de que está extra jodido cuando Luffy vea los moretones en la cara de Robin. Luffy demuestra de quién es nieto al abrir la puerta principal y la puerta de la isla de Enies Lobby con las manos. Garp se va a partir de risa cuando se entere. Ahora que los sombreros de paja están en Enies Lobby, ¿qué batallas comenzarán? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin del fanfic. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.